Bien, continuamos, muy interesante la experiencia de Camila. Ayer, recuerdan, escuchamos reflexiones de expertos sobre habilidades socioemocionales y debemos reflexionar sobre esto, ¿no? ¿Qué habilidades socioemocionales nos demanda la pandemia en un mundo post-COVID? Hoy tenemos la oportunidad de dialogar sobre cómo instituciones educativas están incorporando tecnologías emergentes en el aula para crear métodos de enseñanza más innovadores y atractivos. Durante el próximo panel, varias voces de América Latina van a repasar algunas de las ofertas e innovaciones pedagógicas, tecnológicas y digitales disponibles en nuestra región. Así que, como el uso también de la enseñanza y estas tecnologías promueven. Para ello, hoy contamos con el moderador Sebastián Feldberg, que es Senior Manager de Capability Network Industry X de Accenture, que además lidera desde la empresa el Centro de Industria X, desde el cual estamos transmitiendo, y vamos ahora sí a presentar a los panelistas. Adelante. Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes. Muy contento de estar aquí en este muy interesante panel desde el Centro de Industria X desde Buenos Aires. Así que muy agradecido a Dan y Vía por haberme invitado a moderar este panel. Y claramente es un tema que me apasiona, me encanta, que es unir tecnología con educación, ¿no? De eso vengo trabajando desde hace mucho tiempo. Y como para empezar, estos días venimos hablando, ¿no? Algo que se va repitiendo, pero en buena hora, del tema de las habilidades transversales, ¿no? Como a veces, inclusive entre personas con mismas capacidades técnicas, a la hora de conseguir un empleo, pesa también estas inteligencias emocionales. Y ahora vamos a meter el componente de tecnología, que sin duda no podemos negar de este cambio, esta democratización que se está generando con la tecnología, donde empezamos a poner en manos de personas comunes o con no tanta experiencia tecnológica herramientas súper poderosas. Y creo que es el momento y es la oportunidad también de, en todo el ecosistema educativo, en el ecosistema de las empresas, en ver cómo hacemos bien ese uso y utilizamos todas esas bondades que la tecnología nos atrae. Entonces creo que, remontando un poco en la historia de cómo se han dado las olas tecnológicas, a los comienzos de los 50 vemos que las olas es como un mar calmo, ¿no? Unas olas que vienen más de a poco, más lentas, que la adopción lleva más tiempo, pero nos hemos dado cuenta que en los últimos años, en las últimas décadas, estas olas empiezan a venir más fuertes. Es un mar ya no tan calmo y donde nos invita a la reacción, a la acción y cómo hacemos con toda esa invasión tecnológica. Entonces, creo que claramente la pandemia, como estamos también hablando, nos ha acelerado este proceso de incorporación de tecnologías, ¿no? Y bueno, lo digo en primera persona, que tengo hijos, y cómo estuvimos empezando a entender esta educación también híbrida, empezando a que nuestros hijos también, chicos o grandes, empiecen a utilizar esas tecnologías. Y qué mejor, entonces, conversar con este excelentísimo panel, el cómo empezamos a incorporar al aula estas tecnologías, cuando hablamos de inteligencia artificial, el gaming, tutoriales, como mencionaban antes, la realidad aumentada o la realidad virtual, y todo para, desde el punto de vista de la docencia y desde el punto de vista de también cómo enseñamos a nuestros alumnos a incorporar para el estudio y para claramente el futuro del trabajo, que eso ya lo estamos empezando a ver hoy. Así que, sin más, voy a dar la bienvenida a este excelentísimo panel, comenzando ahí por el norte desde México, con Noemí Lugo. Bienvenida, Noemí, profesora del Departamento de Comunicaciones y Arte Digital del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, doctora en Comunicación por la Universidad Pompeu Fabra, maestra en Literatura Hispánica por Western Michigan University y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey. Su investigación se enfoca en narrativa y juego digital y le interesa abordarlos desde la perspectiva de los estudios culturales, así como participar en equipos multidisciplinarios para diseñar tecnologías en las áreas de educación y también de cambio social. Ha sido profesora en la Universidad de California, en San Diego, y en Western Michigan University. Actualmente, Noemí coordina el programa de Transmedia Story Lab
imparte semiótica visual y de interfaces, estética, de medios digitales y métodos de investigación cualitativa, y es asesora del proyecto Integrador de Arte y Tecnología, en el que asesora proyectos audiovisuales de animación, videojuegos y realidad virtual. Pertenece al grupo de investigación Medium, especializado en comunicación y cultura digital de la Universidad Pompeu Fabra. Bienvenida, Noemí. Continuamos por Colombia con Laura Aristizábal, bienvenida también, directora de Empleabilidad Protalento en Colombia, es abogada con un MBA de la Universidad de Oxford, con más de 7 años de experiencia profesional en consultoría estratégica, 4 de los cuales fueron en McKinsey & Company. Ha tenido la oportunidad de trabajar en 5 países de América, Europa y África, y en temas de emprendimiento social, empleabilidad y educación para el empleo. Laura es la cofundadora y directora de Empleabilidad de Protalento, una aceleradora de carreras en tecnología, y la creadora de JobTips, una plataforma que ha ayudado a más de 900 personas, ahora 1000, vi en tus posteos sociales, muy bueno, a vincularse al mercado laboral formal, brindándoles herramientas para una mejor empleabilidad. Bienvenida también, Laura. Bajamos un poquito más al sur y llegamos a Uruguay con Camila Gottlieb, directora de la Maestría en Currículum y Aprendizaje, Departamento de Educación, Universidad Católica de Uruguay. Es licenciada en Educación, opción Tiempo Libre y Recreación por la Universidad Católica del Uruguay, Máster en Learning, Technology y Educación por la Universidad de Nottingham, Reino Unido. Becada por las prestigiosas becas del gobierno británico Chevening, fue consultora para Fundación Ceibal y editora de la publicación Más Aprendizajes. Actual integrante del Hub de Montevideo para Global Shapers y miembro del directorio de la GBUA, Graduates of British University Association of Uruguay. Actualmente se desempeña como profesora de alta dedicación en el Departamento de Educación en la Universidad Católica del Uruguay, directora de la Maestría Internacional en Currículum y Aprendizaje con el apoyo de IBE UNESCO. Bienvenida también, Camila. Y aquí en Argentina, Laura Mares, bienvenida también, gerente general de Educarse, Argentina, es licenciada en Administración de la UBA, especialista en Tecnología Educativa, Estrategia y Gestión de Organizaciones, exdirectora de Vinculación Tecnológica de la Fundación SADOS. Que siguen muy bienvenidos a este excelentísimo panel para tener una excelente conversación que ojalá a todos les puedan sacar mucho provecho. Y bueno, y ya que tenemos aquí a Laura Mares desde Argentina, Laura, te voy a hacer una consulta respecto a cómo se ha dado desde Educarse el cierre presencial de las escuelas durante el 2020. ¿Cuál fue la respuesta a este cierre de la educación presencial? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la presentación. Bueno, Educar viene trabajando en temas de tecnología educativa desde hace más de 20 años. Eso nos permitió salir muy rápido con una respuesta en el mes de marzo, cuando se decidió el cierre temporario de las escuelas, para brindar una cantidad de recursos a estudiantes de todo el país que pudieran utilizarlos con o sin acompañamiento de su familia y definitivamente sin el acompañamiento de los docentes. Ese fue el primer momento donde se pensaba en un cierre temporario de unos días o un mes o 2 meses, y muy poquito tiempo después empezamos a trabajar sobre lo que sería la plataforma Juana Manso, que está pensado como un proyecto de largo plazo para la inclusión de las tecnologías de manera permanente en la educación. Buenísimo, muchísimas gracias, es súper interesante. Y ahora continúo con Laura Aristizábal y mi consulta es: ¿cuáles son las limitaciones y las ventajas de los recursos didáctico-tecnológicos? Bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que los retos, todos, creo que además esto nos llegó en un momento que además no nos lo esperábamos, porque si a nosotros nos hubieran dado una preparación suficiente, pues se hubiera hecho un plan de contingencia, un tema de entrenar a los docentes, y no solo a los docentes, sino a los estudiantes, sino que fue tome y hágale con lo que usted pueda. Entonces creo que desde ahí empiezan un poco los retos. Creo que en Latinoamérica hay un reto grande de acceso a la red, empezando por ahí, es decir, hay estudiantes que no tienen acceso, y si no hay acceso, todo lo que se haga después pues no importa, porque no tienen cómo acceder. Y esto también muy conectado con el tema del acceso a los dispositivos que sean aptos para este tipo de cosas, porque pues uno con un celular que en Colombia le llamamos flecha, que es un celular que no tiene muchas funcionalidades, pues tratar de asistir a una clase o cualquier cosa es muy complejo, y aprender también se vuelve muy complejo. Creo que otro tema importante es el tema de la disciplina, y esto también es un gran reto, y es el tema de tener educación en línea. También nos ha hecho tener una educación asincrónica en muchos casos, y cuando uno tiene una educación asincrónica u otra modalidad de enseñanza, por ejemplo aula invertida o lo que sea, uno depende mucho de la disciplina del estudiante.
de qué tanto se conecta, qué tanto hace, y sí, claramente se han inventado un montón de herramientas para uno monitorear, pero no es lo mismo que tener uno al joven en el salón donde uno ve que está disperso y uno le llama la atención y hace que se enfoque nuevamente en lo que uno está enseñando. Entonces, este es otro reto. Un reto que para nosotros fue muy interesante fue el entrar a las casas de los jóvenes, ¿no? En Latinoamérica, digamos que, pues con toda la vulnerabilidad social que nosotros tenemos, muchos de estos jóvenes iban a las universidades y digamos que lo único que uno podía ver donde les entendía el contexto socioeconómico era la ropa y la maleta y los equipos que llevaban. Hoy en día en la casa uno les ve todo y evidentemente hay fondos que uno puede poner como este y eso medio tapa, pero uno ve que hay casas de 4 personas y el bebé llora y el perro y el gato se sube al computador y la mamá está cocinando detrás, entonces todo lo que viene con eso es muy importante. Y yo diría que hay 2 temas adicionales y es el tema de las competencias técnicas básicas, del uso de plataformas básicas de educación y pues las más evolucionadas muchísimo más, también se convierten en un reto. Y la interacción claramente cambia cuando se va a hacer trabajo en grupos, cuando se está haciendo presentación en público, no es lo mismo presentar virtualmente que presentar en presencial, ¿no? Y creo que eso también importa. Y en el tema de las ventajas, creo que una ventaja grandísima fue poder llegar a todas partes. Nosotros, pues en mi caso particular, nosotros tenemos educación en todas las regiones de mi país en este momento y esto es clave porque no lo teníamos antes. Antes un programa de estos no hubiera podido llegar a regiones muy recónditas. Otro tema es el tema de las condiciones especiales de las personas. Entonces, así como es una desventaja que uno se meta a la casa de una persona, también estuve escuchando el otro día que ha sido una ventaja para personas, por ejemplo, que tienen condiciones como del síndrome, del espectro, por ejemplo, que tienen algún tema del espectro o que no les gusta socializar o que simplemente se sienten aturdidos y se ponen mute y cierran la cámara y ya está. Esto ha permitido que el tema de educación a algunos niños también se facilite o genere, digamos, unos ambientes donde estas personas se sienten seguras. Y a esto sumémosle enfermedades, condiciones especiales, cualquier cosa que hace que una persona pueda estar en una clase y simplemente no verse y no escucharse si así lo quiere. Porque dependiendo de la regulación de cada país, sé que han salido leyes que dicen, no, es que uno no puede obligar al estudiante a prender la cámara, es que uno no lo puede obligar a hablar. Entonces eso también genera, digamos, otras ciertas libertades que quiero ponerlas como ventaja porque sé que para algunos son ventaja, así para algunos sean desventaja. Y finalmente yo creo que esto ha permitido también llevar a las clases a personas y contenidos que antes no se hubiera podido llevar por el tema de costos. Entonces, tener una clase donde uno les pone, en Colombia, por ejemplo, donde uno les pone un profesor en España, que ni en el mejor de los escenarios uno se hubiera podido imaginar pagarle un pasaje, un hotel, que fuera, sino que es una llamada, un correo electrónico, te conectas a esta clase, por favor, y haz una charla sobre tu especialidad. Entonces, han tenido también acceso a personalidades muy interesantes. Esas son las que yo resumiría como retos y ventajas. Qué bueno, Laura, muy bueno la verdad que lo que decís y tal cual como articulamos también desde la familia, ¿no? Como estamos a veces, dependiendo de la edad de los chicos, dentro también del aula, y eso también es algo súper interesante. Así que muchas gracias por compartir. Cami, ¿qué propuestas de dinámicas de aprendizaje con abordajes innovadores en la relación docente, estudiantes y recursos digitales se implementan en Uruguay? Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto también formar parte del evento y estar compartiendo el panel con mujeres tan brillantes y también unidos en distintos países de Latinoamérica. Un poco retomando, justo Diego y Carolina en la presentación anterior estaban conversando sobre PAM, que es la plataforma adaptativa de matemática que cuenta en Plan Ceibal. En Uruguay tenemos Plan Ceibal desde el 2007. Y hoy me gustaría contarles acerca de algunas de las iniciativas que cuenta el Plan Ceibal, que a mi gusto son de las más innovadoras o que tienen mayor impacto. Si bien tenemos Plan Ceibal desde 2007, a partir del 2012 se empezó con un piloto de Ceibal en inglés. Ceibal en inglés es un programa para aprender inglés en primaria y en secundaria, y se vio que en Uruguay era un problema el tema de la enseñanza en inglés, teníamos pocos docentes de inglés y además por momentos el nivel de algunos era un poco bajo, entonces iba a ser muy difícil tener un profesor en cada escuela.
Entonces, lo que se hizo para resolver ese problema fue dotar a las escuelas y a los centros de educación secundaria con equipos de videoconferencia, y a partir de allí, con el equipo de videoconferencia, tenemos profesores remotos de enseñanza de inglés. Algunos son nativos, algunos están en Uruguay, otros están desde Inglaterra, desde Filipinas, incluso desde Argentina, Colombia, México. Tenemos profesores remotos de inglés de muchísimos países del mundo y tienen clases de forma sincrónica. Esto ya con la vuelta a la presencialidad desde el 2012, ¿no? Ahora estamos de nuevo en primaria con clases presenciales, y el maestro de aula apoya al profesor remoto de inglés a la interacción con los niños, porque es quien conoce la clase, y ahí se da doble ganancia. Por un lado, los niños y niñas aprenden, y jóvenes aprenden el idioma de inglés, conocen sobre nuevas culturas, y la maestra o el profesor de aula también, va fortaleciendo su capacidad de inglés. Después, por otro lado, y a partir de esos equipos de videoconferencia, han surgido y se han aprovechado para otros programas. Por ejemplo, esto ya es más reciente, las clases de pensamiento computacional. Con la misma técnica, tenemos profesores de pensamiento computacional, muchos también vienen desde Argentina, y empiezan con propuestas y programas, digamos, vinculadas al desarrollo de la robótica, del pensamiento computacional, y el maestro de aula ahí también cumple un rol esencial. También con los equipos de videoconferencia, por ejemplo, hay otros dos programas que me gustaría mencionar ya por arriba nomás, que son científicos en el aula y artistas en el aula, y facilita, digamos, científicos en el aula, digamos, con el programa de desarrollo de las ciencias básicas, se empieza a interactuar con científicos, a conocer su trabajo, y lo mismo con artistas en el aula, que eso facilita también un acceso a la cultura para, sobre todo, niños y niñas y jóvenes del interior del país, de zonas rurales, de tener contacto directo con distintos lenguajes artísticos. Así que esas son algunas de las programas más innovadores que desarrollamos aquí desde Uruguay. Muy bueno, Camila, la verdad que es súper interesante, y esto de esa combinación, de aprovechar lo mejor, el ganar-ganar, ¿no? Lo mejor de que podemos tener el aula y la accesibilidad, un poco también como comentaban antes, desde otros lados, para que también los alumnos lo puedan aprovechar. Así que muchas gracias. Y Noemí, te hago la consulta de cómo pensar el diseño de experiencias educativas transmedia. Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Yo también muy contenta de escucharlas y de compartir aquí con ustedes y con el mundo. Bueno, este es el tema de mi tesis doctoral que he llevado a un libro que está por publicarse. Y yo les voy a hablar un poquito, más que solo teóricamente, como de mi experiencia, ¿no? En estos, pues ya 7 años más o menos en diseño de experiencias transmedia, educativas y de otros tipos. Creo que para educación lo primero, y por eso yo ahora le llamo más que diseño transmedia o educación transmedia, diseño de experiencias educativas, para resaltar al estudiante y pensar que siempre tenemos que diseñar una experiencia donde haya algo para él o ella, ¿no? Entonces creo que la primera parte del diseño para mí es una cuestión de integrar diseño centrado en la persona, pensar en su motivación, en sus intereses, en la educación como relevante en el contexto. Esto nos puede llevar a tratar de bueno, a mí a veces me ha llevado a dudar incluso de una educación basada en contenidos, que aunque hablamos mucho de competencias, pues muchas veces en un programa de capacitación en la escuela tú trabajas con un plan de contenidos ya dado, ¿no? Y esto como profesora o profesor no siempre lo puedes mover, o como capacitador o capacitador, pero sí creo que se pueden hacer adaptaciones para que haya un diseño abierto que le permitan al estudiante tratar de adaptar lo que está aprendiendo a su propio contexto, ya que sea realmente relacionado con sus intereses, ¿no? Esto yo, por ejemplo, en clases de la mención tecnología educativa en el Tecnológico de Monterrey o en licenciatura, trato de hacer diseños donde no es solo un tema que les interese, sino un problema de su contexto, y eso me ha ayudado a que haya mucho involucramiento e interés, y muchas veces incluso digo, bueno, vean un problema común en el contexto de cada uno, teniendo alumnos pues de toda Latinoamérica, por ejemplo, lo definen, y al trabajar sobre eso, pero en su propio país, ¿no? Si están en Perú, en Colombia, en México, etcétera, pues como que se enganchan más. Y esto yo le llamo ese diseño abierto, que sea, pues no siempre puedo hacer una encuesta al inicio y cambiar el curso, o conocer a mis estudiantes y diseñar después de que ya los conocí, porque
porque ya diseñé el semestre o sobre todo en clases en línea que requieren mucha preparación, pero sí puedo pensar en un diseño que siempre tenga esta apertura. Eso me parece que sería general sobre cualquier diseño de experiencias educativas. En lo transmedia yo creo que lo primero que pensamos siempre es lo multimodal o lo multiplataforma, y si no está, bueno, pues tanto la producción como la recepción y la interacción de modos como video, audio, texto, dibujo, etcétera, diferentes modos de expresión, pero cuando nosotros diseñamos en el Transmedia Story Lab, nuestros alumnos diseñaron para otros niños en condiciones de vulnerabilidad, a veces había condiciones de brecha digital, y entonces tuvimos que bajar la lógica transmedia a no pensar solo en esto porque dependíamos de tecnologías, y más bien la manera de abstraerlo fue decir, bueno, entonces vámonos a roles, tú puedes hacer algo interactivo con imanes, ¿no? O con velcro. Entonces, digamos, de esta manera nosotros pensamos que lo importante no solo es lo multimodal, sino la variedad de roles para el participante. Por ejemplo, creador, co-creador, moderador, jugador, usuario, explorador, ¿no? Si uno piensa en esos roles, pues el usuario a lo mejor es cómo hago que use una aplicación que ya existe, o si tengo muchos recursos estoy creando un especial para este fin educativo. Jugador lo hago jugar, o lo hago diseñar un juego, lo hago diseñar, etc. Yo también creo, y lo oí en un espacio anterior del evento, bueno, en que lo principal es que ellos creen, ¿no? Y que creen esto, con muchos principios que no son solamente de, bueno, ahora, hablando de Zoom, como nos decía Laura, bueno, pues ahora te voy a poner a grabar tu presentación de 20 minutos y crear un video, ¿no? Sino realmente crear como con sentido. Y bueno, finalmente pensaría que pensarlo transmedia es ir más allá de la narrativa, ¿no? Sería pensarlo como lógica de conexión entre personas, entre participantes, en lógicas que se pueden usar para el periodismo cultural, para el juego, para rituales, no solo para narrativa. Y luego pensaría en dimensión, es decir, podemos tener un proyecto que digamos, bueno, pero ¿dónde llega la dimensión? Y creo que podemos hacer transmedia basado en contenidos existentes o no, y de ahí tomar una dimensión. Eso creería yo que nos puede ayudar. Por ejemplo, si en mi tesis doctoral hace ya 6-7 años, trabajamos con el Quijote, yo la hice en España, y bueno, el Quijote ya es una obra que ya tiene mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo apropiarla culturalmente, que les interese a chicos de 15, 16 años, etcétera? Fue como el de dónde partir, pero luego decir, bueno, entonces, estas son extensiones, ya no nos vamos a un diseño total. Pero luego hicimos otro ejercicio basado en sus experiencias de intercambio internacional, donde las historias eran originales, era algo como más documental transmedia, pero eran experiencias suyas, y entonces la dimensión de que fuera suyo lo hacía factible, ¿no? Usar sus propias fotos, sus propias historias, sus propios aprendizajes. Eso sería lo que yo diría, y espero que les sea útil. Estoy terminando la corrección de estilo, por eso lo traigo muy fresco, viene en todo el libro, pero espero haber hablado claro, suficiente, y a la vez no haber soltado demasiado, que no queda atado. Noemí, súper claro, muy completo. La verdad que muy bueno, muchísimas gracias. Vuelvo con Cami ahora y te consulto desde el trabajo que vienen realizando en Uruguay durante la pandemia. ¿Qué complejidades suponen esta educación de emergencia implementada en la pandemia mediada por las tecnologías? Bien, bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, un poco continuando con lo que estaba comentando antes, en Uruguay tenemos Plan Ceibal desde el 2007, una infraestructura bastante grande que no es solo el Plan Ceibal, sino que venía acompañado, digamos, con otras políticas como tener internet en los centros educativos. Pero bueno, ahora, como bien estaban diciendo mis compañeras de panel, tuvimos suspensión de clases gran parte del año pasado. En este momento seguimos con suspensión de clases a nivel de educación secundaria y retornamos a nivel de inicial y primaria. O sea que a nivel de secundaria y nivel terciario de universidad seguimos, digamos, trabajando de forma remota en nuestras casas. La educación, digamos, a distancia y lo que hoy empezamos a llamar y cada vez empiezan a ver como un movimiento más grande de esto de educación híbrida, educación combinada,
tiene muchos desafíos y complejidades. En Uruguay, por un lado, el tema de la conectividad es algo muy importante. Es algo muy importante, sobre todo, de nuevo, tomando en cuenta que la educación secundaria no ha vuelto aún. Aparentemente, luego de estas 2 semanas que estamos de vacaciones de julio, estaríamos volviendo de a poco a la presencialidad. Pero sobre todo el tema de la conectividad para asegurar el vínculo educativo. Lo que sucedió es que nosotros ya teníamos un problema muy grande en el egreso de educación secundaria. De hecho, estamos en las peores tasas de egreso a nivel de Latinoamérica, entonces el tema de la no presencialidad nos complicó más el panorama. Si bien están las plataformas de Plan Ceibal, se están haciendo muchas clases de forma sincrónica, por Zoom, por Meet, de Plan Ceibal también hay una plataforma, digamos, conference, se hizo un arreglo con la empresa nacional de telefonía y también con las empresas privadas para dar datos y para que tampoco cobraran datos móviles, digamos, que no se gastaran al utilizar las plataformas educativas. Aún eso representa una dificultad porque se sabe que el 8% de los estudiantes de secundaria no se han conectado, no tienen acceso a Internet. Y eso en números de Uruguay son 25.000 estudiantes. 25.000 estudiantes que hoy, digamos, están fuera del sistema, no tenemos contacto, no sabemos cómo llegar a ellos. Entonces estamos necesitando el regreso a la presencialidad. Pero después hay otras complejidades, ¿no? Y en eso seguramente mis compañeras de distintos países comparten. El tema de la formación docente, nuevas estrategias, ¿no? No es lo mismo lo que hacemos en clase como lo que pasamos al tiempo virtual, no son los mismos tiempos, no son las mismas dinámicas, no son las mismas propuestas. El vínculo educativo entre el estudiante, el docente y la familia se volvió central, mucho más central, digamos, porque necesitamos que ese vínculo esté más fortalecido. Sin duda el apoyo de las familias, esto de estar en casa, cómo ayudamos a los padres, a las madres a acompañar a sus hijos desde el hogar y continuar con su educación. Y también, bueno, el tema de la formación docente. La formación docente, el tema de la salud mental, que por momentos se habla poco, pero el encierro, el aislamiento, niños, niñas y jóvenes en los docentes, el tema de la carga de trabajo. Pero también es verdad que el desafío es aprovechar, digamos, esta educación híbrida para potenciar las nuevas metodologías, las nuevas pedagogías, poner al estudiante en el centro. Y además, para nosotros, digamos, los que nos interesan los temas de educación y tecnología, ha venido siendo una oportunidad enorme porque es el momento donde todo el mundo se tiró al agua. Ya no había más excusas de probar y allí también sucedieron, digamos, nuevos aprendizajes de los docentes que quizás estaban más reticentes a utilizar tecnología o algunos ya lo venían utilizando, pero bueno, ahora como no quedó otra, entonces ahora hay que seguir potenciando las posibilidades de la tecnología, pero también las posibilidades del encuentro y como también venían diciendo en otros momentos del evento, ¿no? Cómo potenciar también las habilidades socioemocionales y no perderlas de vista, pero ese es un poco el pantallazo de las complejidades que desde aquí estamos teniendo. Buenísimo, muchas gracias, Cami, y coincido totalmente. No hablaste de varias cosas, hablaste por un lado de las dificultades, hablaste por otro lado de las oportunidades, ¿no? Que en definitiva al fin del día la pandemia nos apuró y nos hizo entrar en acción por ahí un poquito antes de tiempo, aunque ya las olas tecnológicas, como contaba al principio, ya se nos estaban viniendo encima. Y sí, interesante el tema de la accesibilidad, ¿no? Como si bien a veces uno damos por sentado que hay una computadora en todas las casas, no es tan así. Entonces es claramente un tema para trabajar y para obviamente mejorar la inclusión. Así que te agradezco. Muchísimas gracias. Laura Mares, te consulto, ¿cuáles son las nuevas soluciones tecnológicas en educación que llegaron para quedarse? Perdón, retomando un poco, decía sobre lo que decían mis colegas y también sobre lo que decías vos, Sebastián. Este año que pasó fue un año de emergencia, ¿no? Fue un año de educación remota de emergencia, donde, como en cualquier emergencia, cada uno apela a lo que tiene. Hay un incendio y lo apagás con la primer tela que encontrás para taparlo, o con agua si es chiquito, o con cualquier líquido, preferentemente que no sea alcohol. Pero bueno, esto fue lo que sucedió. Entonces, de un día para el otro, con diferencias en los distintos lugares, nos vimos forzados a quedarnos en nuestras casas,
con el agregado de que la mayoría de los docentes son mujeres y entonces también están a cargo de las tareas de cuidado. Con lo cual este escenario que decía Laura de los Zoom, de las videollamadas, es particularmente complicado y delicado para las docentes, porque primero esta invasión de la intimidad que genera, segundo tener que lidiar con tener 2 o 3 o 4 hijos dando vuelta por la casa y cómo hacer para que se casen al momento de la videollamada y poder generar un vínculo con los chicos. Y ni qué hablar de la ruptura de la pared del aula, donde los padres están al costado de los hijos viendo la clase y opinando sobre la clase y opinando sobre lo que hace la maestra o el maestro, donde cualquiera que haya tenido vínculo con la docencia sabe que en general no se llega a los lugares, no se llega al aprendizaje linealmente, sino que se va haciendo una construcción de los aprendizajes, dejando que los chicos y las chicas vayan aprendiendo, vayan descubriendo las cosas, y ese proceso no siempre es entendido por los padres. Entonces, ese modelo de clases es súper caótico. Lo que pasó fue que durante este año que pasó de educación remota, como decía, cada docente fue haciendo lo que podía, lo que tenía, las herramientas que le daba su escuela. Y ahí fue donde nosotros, esto que les decía antes, la plataforma Juana Manso partió de analizar lo que se hacía, de reflexionar sobre esos modelos de trabajo y de pensar cuál era la mejor manera de acompañamiento. Entonces, también lo que decía Camila, en un punto fue un buen año para los que trabajamos en tecnología y educación, porque ya no se pone más en duda si hace falta o no y si cómo tiene que incluirse. Nosotros hoy lo estamos pensando desde el modelo de lo que es la soberanía pedagógica, que para nosotros es un concepto clave, que la idea de cómo se enseña, cómo se transmiten los conocimientos, cómo se maneja la didáctica de la clase, es un concepto que tiene que venir del Estado, tiene que venir de las jurisdicciones, o tiene que venir de la nación, de saber cómo se transmiten los aprendizajes. Y después sí trabajar con las empresas para producir esos contenidos, producir esas plataformas. Bueno, eso fue un poco lo que nosotros hicimos. Pensar esas grandes líneas, pensar cómo queríamos que fuera la relación. Por ejemplo, nosotros tratamos de transmitir la idea de que esto no es una educación virtual. Nosotros no queremos una educación a distancia para nuestras niñas y nuestros niños. Nosotros queremos un acompañamiento de la clase. Y ahí es donde apuntamos a que esta plataforma sea eso, sea una jornada extendida digital, donde ese docente puede dejar tareas para sus alumnos en el momento que lo puede hacer. Puede planificar actividades para toda la semana, por ejemplo. Y a su vez los estudiantes pueden entrar en el momento que tienen disponible para realizar esas tareas, para hacer consultas, para ver otros recursos educativos, lo que sea que quieran hacer, pero bueno, fomentando la autonomía. Y ahí un poco es esa apuesta a que la tecnología se entrelace con el cambio del modelo educativo, con la mejora de la educación, y apuntar a que los estudiantes tengan mayor autonomía, mayor manejo del tiempo, mayores elecciones, mejores usos, lo que llaman los usos críticos de la tecnología o la apropiación de la tecnología. Ese es un poco el objetivo final de este proceso que hacemos de inclusión de tecnología en la educación. Muy bueno, súper interesante. También hablaste de la autonomía, que tal cual, el estudiante cambió, ¿no? Un poco empieza también a decidir el cuándo, el cómo. Y también lo otro, cómo nos educamos los padres también, ¿no? Esto que decías de por ahí opinar y entender sobre ese ciclo educativo. Así que totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Laura, ¿cómo apoyar a los jóvenes a sortear los sesgos que las tecnologías generan al momento de la búsqueda de su primer empleo? Bueno, gracias por la pregunta. Yo quiero empezar un poco dándoles contexto de qué hacemos, porque acá se mete el tema de la empleabilidad, pues que no está, digamos, necesariamente relacionada con el tema de la educación. En ProTalento nosotros educamos jóvenes para el empleo y particularmente para empleo en las industrias 4.0 o industrias de tecnología, por ahora en el país, pronto en Latinoamérica. Y básicamente lo que nosotros hacemos en algún punto es no solamente enseñarles las habilidades, competencias técnicas, habilidades, competencias socioemocionales o un tema de refuerzo de inglés, sino que adicionalmente los preparamos para que salgan listos para el mercado laboral. ¿A qué me refiero? A que tengan una buena hoja de vida, a que tengan un muy buen perfil de LinkedIn, a que sepan cómo buscar trabajo, dónde se busca, dónde están las ofertas, cómo hacer, digamos, un acercamiento a un reclutador cuando están buscando un trabajo, cómo aplicar una oferta.
todo lo que rodea un proceso de selección para el trabajo. Entonces, acá, ¿con qué nos hemos encontrado nosotros? Hay un montón de desarrollos tecnológicos que se están haciendo en la parte del reclutamiento. La parte de recursos humanos ha evolucionado mucho y hoy en día gran parte de los procesos están automatizados. Sin embargo, esto nunca se le explica a los estudiantes ni a los candidatos en general. Entonces acá nosotros lo que hacemos es educarlos un poco a entender la tecnología, a entender cómo está funcionando la tecnología en un proceso de selección para que esto no les juegue en contra cuando ellos estén aplicando. Por ejemplo, cómo enfrentarse a un ATS, que es un Applicant Tracking System, que es el software que básicamente hace los primeros filtros de los CVs. Perdón, estaba hablando de hoja de vida, en Colombia le decimos hoja de vida al CV, me acabo de acordar que solo se le dice en Colombia. Entonces, el CV tiene que estar listo para uno poder aplicar a estos trabajos y este software lo que hace es que compara palabras claves con otras palabras claves y sale. Y este software también viene con unos cambios que se han hecho sobre todo también a nivel internacional, que están muy empujados por todo el tema de apoyar la diversidad, de no permitir que se generen sesgos en los procesos de selección. Por ejemplo, en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a ponerle foto al CV, unos países más que otros. Cuando uno trata de hacer eso en Estados Unidos, en Inglaterra, por ejemplo, ni siquiera van a considerar tu CV en un proceso, porque es un CV que viene con sesgos automáticamente, que le va a generar sesgos al reclutador. Incluso estamos empezando a ver muchas ofertas laborales, sobre todo a nivel internacional, que se llaman, que solicitan CV ciegas. Y CV ciega es un CV donde casi que ni el nombre puedes poner, ni tu género, absolutamente nada, para que nada adicional a la experiencia que tú tienes cuente dentro de un proceso de selección. Entonces esto hace que en la educación para el empleo, el conocimiento de todos estos desarrollos tecnológicos que se están dando en la industria, particularmente en el tema de recursos humanos y en procesos de selección, sea esencial para que un candidato sea bueno. A nosotros nos pasa mucho que nos llegan candidatos que cuando nos cuentan su experiencia suena fabuloso, suena el candidato, uno lo oye y uno dice, no puedo creer cómo tú no tienes trabajo con todo eso que me estás contando. Y cuando uno va a ver el CV, resulta que el CV está mal hecho. El CV no apunta a lo que busca una ATS, el CV está en algún punto, en Colombia se usaba, por ejemplo, poner el estado civil, si uno era casado, soltero, padre, madre, lo que fuera, y uno ve que ellos ponen ese tipo de cosas todavía en un CV, y de entrada la tecnología te descarta esos CVs de los procesos de selección. Entonces, creo que hay también que hacer una educación muy fuerte en qué está pasando a nivel tecnológico en otras industrias. El empleo es solo un ejemplo de los muchos que hay para que a través de la educación estos conocimientos se apropien y que los estudiantes, sean chicos, jóvenes, grandes, graduados, no graduados, como sea, tengan acceso a estos conocimientos para que esto no les juegue en contra en su vida profesional. Qué bueno, súper interesante. Laura, muchísimas gracias. Ya, bueno, pasó muy rápido el tiempo, nos quedan ya poquitos minutos, así que dejo espacio para esta última pregunta para Noemí. Y se trata de cómo puede aprovecharse la tecnología como estrategia de enseñanza y aprendizaje orientadas a la inclusión de grupos vulnerables o con necesidades especiales. Y bueno, yo creo que el primer punto sería accesibilidad, ¿no? Pensar en tecnologías que creo que estamos más acostumbrados a pensar en diseño universal, en cuestiones de vista y oído, de sentidos, pero tenemos que pensar en discapacidades que han sido consideradas psicosociales, como el autismo, el déficit de atención, que son de otro tipo, ¿no? Que es más bien sobre atención, sobre trabajo en grupo, ¿no? Entonces, a veces no es tanto que sea una tecnología especializada, sino reflexionar como sobre qué podemos hacer o cómo usar la tecnología o qué pedagogías utilizar para promover, por ejemplo, el uso de Jamboard, que es colaborativa, pero con poblaciones diversas, ¿no? Creo que está más en la pedagogía que en crear desarrollos nuevos, además de siempre fijarse en el diseño universal del aprendizaje, pero no basta por quienes no tienen cuestiones que se relacionan tanto con los sentidos. Por supuesto, la cuestión de brecha digital, que es una de las cosas que más nos ha revelado la pandemia. Creo que necesitamos mucho trabajo de desarrollos tecnológicos ahí sí novedosos para desconexión total, como Colibri, pero para otros contextos, y también para conexión intermitente, ¿no? Acompañados de pedagogías igual que nos ayuden con
con qué pasa si estás desconectado y qué sí puedes hacer asincrónicamente. Creo que ahí Colombia tiene muchísima experiencia con la educación en línea, con tantas regiones complejas geográficamente. Yo en un evento que estuve me di cuenta que tenemos mucho que aprender de Colombia. Creo que igual diseñar experiencias, como lo dije en la vez pasada, y eso implica escuchar a las personas con discapacidad y sus familias. Es decir, podemos creer que somos inclusivos por adaptar un currículum, pero a lo mejor no es ese currículum lo que necesitan, ¿no? Y más, bueno, en cuestiones de trabajo, ¿no? Creo que puede ayudar a una educación personalizada teniendo en cuenta esto de que no sea un sesgo de con inteligencia artificial te van a poner una ecuación que tú puedes resolver porque a lo mejor no necesitas esa ecuación o no es, tu educación no está como toda en primer grado de secundaria, puedes tener habilidades de diferentes grados de primaria, aunque estés en sexto de primaria por la edad. Creo que lo último que diría por el tiempo es nivel de participación. Las tecnologías lo que yo creo que pueden permitir, al menos yo que trabajo con autismo, en una última obra que hice sobre autismo preverbal y como madre de un niño con autismo preverbal, es que aunque los niños no hablen, a través de la interacción en móviles pueden comunicarse y participar. Y a mí es la parte que más me conquista para bien de las tecnologías, teniendo en cuenta perspectivas críticas sobre aplicaciones y plataformas que para las poblaciones vulnerables no debemos de dejar de tomar en cuenta, dado la historia que vemos recientemente. O sea, también tenemos que tener cuidado, creo que en todo lo que hemos hablado, de perspectivas solucionistas de la tecnología. Entonces, con eso terminaría. Espero Muchas gracias. Comido el tiempo. Excelente, Noemí, Laura y Camila. Muchísimas gracias, ha sido una conversación excelente, al menos a mí me pareció, y ojalá que todos del otro lado también la hayan disfrutado como nosotros. Así que bueno, que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias.